Ya en este ejemplo se trata precisamente de dar la estabilidad de los cuerpos flotantes. El ejemplo dice, la figura muestra una barcaza fluvial utilizada para transportar materiales a granel. Suponga que el centro de gravedad de la barcaza se ubica en el centroide y que flota con 8 pies sumergidos. Determine el ancho mínimo que garantizaría su estabilidad en agua marina. Tenemos entonces el dibujito que hacemos de la barcaza, tenemos el frente de la barcaza, que tenemos aquí, colocamos A, que está en la parte, en el gráfico de la izquierda, no la conocemos, precisamente vamos a determinar qué ancho tiene que tener esa barca para poder tener estabilidad. Y tenemos el centro de A que se encuentra exactamente en el centro de la barca, el centro del volumen de la barca. O sea, como la barca tiene una altura de 24 pies, entonces el centro de gravedad se encuentra, tomando desde la base de la barca, se encuentra a 12 pies. La barca se desplaza con 8 pies hundidos. Entonces nosotros calculamos el centro de flotación y el centro de flotación queda a 4 pies desde la base de la barca. No está colocado ahí. Y tenemos que la longitud, el ancho, la profundidad, como se quiera llamarlo, es de 80 pies. Entonces nosotros vamos a colocar o vamos a seguir el método escrito anteriormente para poder determinar qué ancho necesita esa barca o la dimensión A necesita para poder tener estabilidad. Entonces, en la primera parte localizamos C sub G y C sub F. C sub G está a 12 pies de la base y C sub F está a 4 pies de la base. El centro de flotación, que es C sub F, centro de flotación, está a 4 pies de la base y el centro de gravedad está a 12 pies de la base. En el cuarto punto tenemos que el momento de inercia más pequeño es el área a la superficie del líquido, es el área paralela a la superficie del líquido. Se toma B 80 pies, que es la base, y H igual a pies. Esta nos da el momento de inercia más pequeño, porque si nosotros tomamos el B, o sea, si nosotros miramos la fórmula del momento de inercia es base por altura, o sea, B mayor por altura mayor mayúscula al cubo sobre 12, en donde esa B mayor mayúscula es la base y esa H mayúscula de la fórmula que ponemos precisamente ahí es la altura del rectángulo. Si nosotros tomamos 80 pies como base, tenemos A pies como altura, ese momento de inercia nos da más pequeño que si hubiéramos tomado B como el A que está aquí y H como el 80 al cubo, porque sería 80 al cubo. Entonces, ese plano, esa superficie o el plano de la barcaza, que es paralelo a la superficie del líquido, nos da una forma rectangular que tiene una base y una altura. En este caso, para hallar el momento de inercia más pequeño, tomamos la base como la mayor dimensión y la altura como la menor dimensión para que esa altura al cubo no sea tan grande. Porque si nosotros tenemos, póngale cuidado, 80 por A al cubo sobre 12, eso nos da menor que si hubiéramos tenido A por 80 al cubo sobre 12. Bueno, no sé si me han entendido, ¿no? Por si acaso, pues, están confundidos, me hacen el favor y me preguntan precisamente cómo se toma ese momento de inercia. De todas maneras, ahí está la fórmula del momento de inercia, que se encuentra en el libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mott. Ya le digo exactamente en qué parte se encuentra para que usted la consulte. Se encuentra en el apéndice L, propiedades de las áreas. Ahí encuentran ustedes esa fórmula de B, H al cubo sobre 12. B es la base del rectángulo, H al cubo es la altura. Entonces, entre más pequeña sea la altura, entonces ese momento de inercia va a ser más pequeño. Y para que el momento de inercia pequeño sea pequeño, entonces tomamos A como la altura y B, que en este caso son 80 pies, como la base.
Entonces, momento de inercia tenemos B por H al cubo sobre 12. Tomamos base de los 80 pies, la base del rectángulo 80 pies y la altura como A al cubo sobre 12. Eso nos da 20 A al cubo sobre 3 pies a la cuarta. Luego calculamos el volumen desplazado. El volumen desplazado va a ser el volumen que se encuentra en azul precisamente, que son 80 pies, que aparece ahí, por 8 pies, que es la altura, por A. Ese es el volumen desplazado de líquido. Volumen desplazado por el cuerpo de líquido. O el volumen de líquido desplazado por el cuerpo. Luego, fíjense que tenemos la parte A, la dimensión A, que precisamente es la que estamos hallando. Pero está desconocida completamente. Luego calculamos en la parte 6 el MB, o sea, la distancia que hay entre el centro de flotación y el metacentro. Es la parte MB. Va a ser igual al momento de inercia sobre el volumen desalojado o desplazado por el cuerpo. Entonces va a ser igual a I, que son 80 al cubo sobre 12, momento de inercia, sobre el volumen desalojado, que son 80 por 8 por A. Eliminando las A, nos queda A al cuadrado en la parte superior, se elimina 80 con 80, y abajo nos queda 8 por 12, que son 96. Entonces, MB va a ser igual a A al cuadrado sobre 96 pies. Eso nos da pies porque en la parte superior tenemos pies a la cuarta y en la parte inferior tenemos pies al cubo. Entonces, esa operación dimensional o esa análisis dimensional nos da pies simplemente. Y después calculamos el Y sub MC, que es la distancia que hay desde el eje, desde la parte inferior de la barcaza hasta el centro de gravedad, hasta el metacentro. Eso va a ser igual a la distancia desde la base de la barcaza hasta el centro de flotación, que es el Y sub CF más MB. Y sub CF va a ser igual a 4, que es la distancia que es de la parte inferior hasta el centro de flotación, que es en la mitad de los 8 pies, 4 pies, más MB, que nos dio al cuadrado sobre 96. Eso tiene que ser mayor a Y sub CG. Y sub CG va a ser igual a 12. Aquí en este caso tenemos que Y sub CG es igual a ser igual a 12. Entonces, esa distancia Y sub CF más MB, que es igual a 4 más A al cuadrado sobre 26, tiene que ser mayor a Y sub CG para que haya estabilidad. Y Y sub CG vale 12. De tal manera que haciendo la operación nos da que A tiene que ser mayor a 27.71. O sea, entonces igualamos o colocamos 4 más A al cuadrado sobre 26 mayor que 12. Entonces, por las propiedades de las inecuaciones, nosotros calculamos A, y A nos da a 27.71 pies. Luego, el ancho tiene que ser mayor a 27.71 pies, porque con 27.71 pies nos da Y sub MC igual a Y sub G. Nosotros reemplazamos 27.71 pies en la fórmula de 4 más A al cuadrado sobre 26, eso nos da 12. Y entonces nos espera precisamente eso, porque en ese caso tendríamos un equilibrio indiferente. O sea, si el cuerpo se voltea, queda en esa posición. Entonces tendría que ser mayor a 27.71 pies. Y para que esa estabilidad sea mucho más grande, entonces tiene que ser, por ejemplo, 30. Igual a 30 pies, más o menos. Entonces, con ese valor de ancho, que tiene que ser mayor a 7.71 pies, nosotros determinamos que está la estabilidad del cuerpo. Cuando ese valor de ancho sea mayor a 27.71 pies, puede ser, por ejemplo, 30 pies, entonces tenemos un equilibrio estable. De tal manera que cuando el barco se voltea o esa barcaza gira hacia un lado, de izquierda o hacia la derecha, entonces vuelve a su posición universal. Tenemos un equilibrio estable. En todo caso, si acaso tiene alguna confusión en la resolución de este problema, pueden preguntármelo, o si no, se pueden remitir al capítulo de donde está la flotabilidad de los cuerpos, el capítulo correspondiente en el libro de Robert Mott, que es Mecánica de Fluidos. Pueden ampliar esos conocimientos. Si no consiguen el libro, entonces pueden
consigan el libro pueden mirarlo a través de internet de mecánica de fluidos. Acá el libro de Robert Mott, ahí aparece el libro de Robert Mott. Bueno, bien, ahora para poder afianzar esos conocimientos que vimos en esta clase, ustedes van a resolver un par de problemas que precisamente se los coloco aquí. El primer problema dice: un recipiente de hule de espuma ligero similar a un vaso desechable de café pesa 0.05 newtons. Dentro de él se coloca una barra de acero con peso específico 76.8 kilonewtons por metro cúbico, diámetro 38 milímetros y longitud 80 milímetros. ¿Cuánto de altura del recipiente, o sea del recipiente de hule, quedaría sumergido si se colocara en agua? El recipiente tiene un diámetro uniforme de 82 milímetros. Es un cilindro que tiene 82 milímetros de diámetro, que es uniforme, un cilindro de 82.0 milímetros, y que pesa 0.05 newtons. Ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre del vasito, el vaso desechable, le colocan esta barra o esta vara de acero de 38 milímetros de diámetro y 80 milímetros de longitud y miran cuánto de altura del recipiente queda sumergido. Queda sumergido, no es que quede en el aire, queda sobresaliendo, queda flotando, sino que queda sumergido. Bueno, el segundo problema dice: un tambor cerrado, hueco y vacío, que es un cilindro que es cerrado, hueco y vacío, tiene un diámetro de 60 centímetros, una longitud de 120 centímetros y pesa 310 newtons. Flotará en forma estable si se coloca en posición vertical en el agua. Eso quiere decir que el eje de simetría del cilindro sería vertical, no sería horizontal. El eje de simetría es el eje que está por el centro del cilindro. Por el centro del cilindro, ¿no? Es el eje de simetría. Entonces, ¿qué pasaría si se coloca en forma vertical? O sea, con su eje de simetría vertical. Si se coloca en agua. Si ese cilindro flota en forma estable o no flota en forma estable. Bueno, esos problemas los resuelven en el resto que pasa la clase, de tal manera que al terminar la clase los tienen listos, los tienen resueltos, los guardan en la carpeta o en algún lugar para cuando se los solicito los envíen. Estos problemas que hemos hecho o que han hecho ustedes los puedo solicitar en cualquier momento, una vez termine una clase, de tal manera que tienen que hacer los problemas en el resto de la clase, guardados en la carpeta y tenerlo listo para cuando lo soliciten. Bueno, entonces nos vemos hasta la próxima clase.